todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola y bienvenidos a este Grab Up, el número 11, que irá de octubre a noviembre del 2022. Y hoy voy a enseñaros a nuestro nuevo Carlino. ¡Chán! Sé que estaréis pensando, oh, qué adorable que es. No, es un demonio. O sea, ya os lo digo. ¿A que sí? Pero que esperemos que se vaya calmando. Penny, pues, muchas veces no está de acuerdo con ella, pero es lo que hay. Ya sé, seguís pensando que es adorable, pero no lo es. Y por eso mismo no puede estar durante un vídeo entero, así que adiós. Tras esta intervención, este Grab Up consta de 10 lecturas porque una vez más este Grab Up ha sido invadido por Brandon Sanderson. Como en mis anteriores Grab Ups, este vídeo va a estar dividido por secciones según el género y podéis encontrar en más información y en el mensaje anclado que siempre dejo el enlace promocionado para que os podáis comprar el libro o el cómic si queréis, así como el enlace a la reseña de los libros y de los cómics para que podáis verlos si os interesa, y si lo habéis visto, pues ya está, ¿no? Y empezando como siempre por la ciencia ficción y las distopías, el primer libro de esta sección es La parábola del sembrador de Octavia E. Butler, que es una saga muy importante de esta escritora afroamericana, precisamente porque representa el caos al que puede llevar el cambio climático y en concreto a Estados Unidos, focalizándose en este libro en las desigualdades sociales que conlleva mucho más acuciantes de lo que son hoy en día y la violencia que conlleva precisamente por la escasez para el acceso a la comida y al agua, y cómo la mayor parte de la población prácticamente se convierte en vagabunda por no tener dinero para acceder a nada, y cómo las autoridades pues realmente hacen muy poco para arreglar esta situación. La novela sigue un formato epistolar, puesto que se trata de las entradas de diario de la protagonista, de Lauren Olamina, que es una chica afroamericana que vive en un barrio vallado de muy pocas familias, pero donde ha podido ir creciendo con cierta seguridad. Lauren destaca porque, por un lado, sufre hiperempatía, que es un síndrome producto de las drogas que se tomó su madre cuando estaba embarazada de ella, que le hace sentir el dolor y el placer ajeno, pero como está el mundo, solamente siente dolor. Y por otro lado, ha desarrollado su propia religión, a la que llama Earthseed, cuya finalidad es ir al espacio y sembrar la semilla terrestre que no son sino que los humanos. Su religión destaca precisamente porque busca la cooperación entre humanos para buscar un mundo mejor y que es muy diferente de lo que hay en ese momento. Por supuesto, en este momento pues hay un grupo de personas drogadas y otros grupos violentos que se dedican precisamente a arrasar con todos estos sitios enmurallados, y la vida de Lauren pues se complicará muy rápido. Es una novela muy dura, que su segunda parte es aún más dura. Este se focaliza sobre todo en esto, en las desigualdades y en la violencia en la que viven, y el otro está más enfocado a la religión, pero esto ya será para el próximo Grab Up. El siguiente libro de esta sección es Estación 11 de Emily St. John Mandel, que es también un libro de ciencia ficción muy peculiar. Se trata también de una distopía, en este caso postapocalíptica, y podríamos decir que sigue un estilo similar a Guerra Mundial Z, es decir, de diferentes retazos de diferentes personajes antes, durante y después del colapso que sufre la civilización humana tras una supergripe que acaba con más del 99% de la población, y que por lo tanto la población que sobrevive se ve de vuelta a finales del siglo XIX sin ningún tipo de tecnología, y además en una sociedad que al inicio es violenta y que en el futuro que vemos, 20 años después del colapso, pues sobrevive como puede. Sin embargo, lo importante de este libro no es la trama, porque la trama es muy sencilla y escasa, sino cómo diferentes personajes que giran alrededor de Arthur Leander, una estrella de Hollywood que muere el día antes de que colapse el mundo, cómo todos estos reaccionan y sobreviven, y cómo algunos de ellos optan por proteger la cultura. Mandel precisamente explora esto, o sea, el sentimiento de nostalgia, la memoria y sobre todo del sentido que tiene la cultura y el arte en un mundo que ha sido arrasado y en el que sobreviven muy pocas personas. Cómo de importante es el arte y la cultura para ser humanos. La protagonista principal, más que nada porque es la que tiene más capítulos y es la protagonista de la exigüe trama que hay, es Kirsten, que es una chica que en el momento del colapso tenía 8 años y que era
una niña actriz que precisamente estaba en el escenario cuando Arthur Leander murió de un ataque al corazón mientras estaba representando al rey Lear, y que 20 años después, con 28 años, vemos que viaja por este Canadá y norte de Estados Unidos arrasado por esta supergripe con una compañía errante de teatro y de música, la Sinfonía, representando obras de teatro de Shakespeare y dando conciertos de música clásica precisamente para llevar la cultura a los pequeños asentamientos de humanidad que existen, que cada uno pues tiene una reacción diferente y algunos son bastante peligrosos. La siguiente sección y la más extensa es la de fantasía y terror, empezando por Juramentada de Brandon Sanderson, que es la tercera parte de la saga del Archivo de las Tormentas. Esta saga con libros gigantes, este es el más largo de los que hay publicados. En español tiene casi 1500 páginas. Es una saga de fantasía épica que transcurre en un mundo que está asolado por lo que se llama las desolaciones, que cada vez que ocurren pues acaba con la tecnología que tenía la humanidad hasta ese momento. Está narrado en tercera persona desde el punto de vista de diferentes personajes y en este caso, en el tercer libro, pues ya están en plena nueva desolación y en guerra no solamente con los portadores del vacío, sino también con otros reinos humanos. El protagonista principal, porque cada uno de estos libros se centra en un personaje en concreto, es en este caso Dalinar, cuyos flashbacks son realmente importantes por cómo avanzará la trama. Además, en este libro hay también grandes giros de lo que dábamos por sentado que sabíamos de este mundo, y no todo es maravilloso en el mundo, y la verdad es que para mí este libro es el que se me ha hecho más pesado porque hay momentos en los que es muy lento, pero también es muy brillante y hay escenas y momentos que la verdad es que me han gustado muchísimo y que está todo muy bien hilvanado. De hecho, estos momentos lentos en los que van pasando cosas son realmente importantes para entender plenamente qué es lo que está pasando, pasó y pasará. Es sin duda un libro digno de estar dentro de esta serie. El siguiente libro dentro de esta sección es uno de mis eternos pendientes, Rebeca de Daphne du Maurier, que me ha salido en un montón de listas de libros recomendados que yo ya tenía fichado y que de hecho cuando era pequeña pues me leí una versión abreviada que sinceramente, o sea, no entiendo cómo existen novelas para niños de novelas realmente muy adultas y que somos incapaces de entender cuando lo estamos leyendo. Que no quiere decir que no nos impacte, porque a mí hay muchas novelas de esta época que me leí del siglo XIX y XX con 10 años que me impactaron muchísimo, pero que cuando las releo siendo mayor pues me doy cuenta de que no entendí nada. Pero bueno, tras esta reflexión, Rebeca es una novela gótica de misterio, es decir, no es exactamente de terror, que está escrito en primera persona de la narradora, cuyo nombre ni siquiera conocemos, puesto que es más importante la figura de Rebeca, que es la primera mujer de su marido, Max de Winter, con quien se casa tras unos 15 días de cortejo, algo muy corto, y que claro, se precipita al casarse y no se da cuenta o no quiere darse cuenta de todo el misterio que rodea a Max de Winter, a su famosa gran propiedad conocida como Manderley y sobre todo a su primera mujer, Rebeca, quien es realmente la protagonista porque su esencia y su presencia impregna todo el libro y además llega un momento que impregna todo lo que pasa por la cabeza de la narradora, que lleva a montarse películas enteras que luego están muy equivocadas sobre el supuesto pasado de Max, porque Rebeca parece la mujer perfecta, o sea, que sabe controlar todas las situaciones, a la que todo el mundo quiere y que tenía la personalidad perfecta, mientras ella es una persona que siempre está en segundo plano, que es muy inepta para hacer cualquier cosa y que además, o sea, es una niña porque ella tiene 21 años y Max de Winter tiene 42. En su viaje de novios, pues son muy felices, pero todo cambia cuando llegan a la mansión de Manderley porque le da la sensación de que todo el mundo está en su contra y la ve como alguien que nunca estará a la altura de Rebeca, empezando por la ama de llaves de la casa, la señora Danvers, que era una fangirl total de Rebeca y que por lo tanto ve a la narradora como alguien que no se merece estar allí. Y la novela trata de eso, de cómo ella lidia con toda esta atmósfera opresiva en el que todo el mundo parece despreciarla o como mínimo hacer ver que no está allí, a la vez que descubre qué es lo que pasó realmente con Rebeca y el pasado tanto de Max como de Rebeca. Es una novela que está llena de digresiones precisamente porque ella se come muchísimo la cabeza y que es lenta, pero que está muy bien escrita y se disfruta muchísimo. El siguiente libro es un relato de H.P. Lovecraft, en concreto El color que cayó del cielo, que de hecho es uno de sus relatos más cortos y sencillos, aunque también uno de los que ha impactado más precisamente porque la figura del terror cósmico que
presenta es intangible, es algo que no se puede tocar porque se representa con unos colores que ni siquiera podemos identificar porque están fuera del espectro visible de luz que nosotros podemos ver. Está escrito, como la mayor parte de sus relatos, en primera persona subjetiva, desde el punto de vista de alguien preparado, científico, que se encuentra con lo inexplicable que no puede explicar a través de su formación científica. De hecho, el narrador es tan poco importante que no sabemos ni siquiera su nombre, porque simplemente es quien nos trae la narración de otra persona que explica lo que pasó en una granja a las afueras de Arkham 50 años antes, cuando cayó un meteorito del cielo que tenía un comportamiento extraño, que se desintegró al poco tiempo y que cuando lo hizo pues se vieron unos colores extraños que no se podían identificar, y a lo largo de los meses y de los años fue envenenando la tierra y algo muy raro pasó a esa familia. Para mí no es el mejor relato que he leído de Lovecraft, precisamente porque me falta la segunda parte que tienen otros relatos, es decir, la segunda parte que pasa después de que le expliquen el relato de lo que sucedió y lo horroroso que fue y que ha impregnado de terror y de malestar esa zona concreta en la que estaba la granja, y que el propio protagonista siente cuando va allí, esa sensación de opresión, la geometría imposible que describe siempre Lovecraft. Así que bueno, es un relato que está bien y que creo que es uno de los que consigue crear más miedo, precisamente porque no hay un dios exterior, no hay un ser que podamos identificar, que podamos describir, sino que es luz, y una luz que ni siquiera puede ver nuestros ojos. Así que sin duda, por lo menos a nivel de imaginación, es un esfuerzo notable para representar un alienígena que no se corresponda con la imagen que tenemos en nuestro acervo cultural de los alienígenas. El siguiente libro dentro de la fantasía es Cuento de hadas de Stephen King, y que es fantasía pura, como era La Torre Oscura, y que hacía muchísimo tiempo que no escribía. De hecho, tan pura que intenta emular, en cierto sentido, los cuentos de hada tradicionales, pero con este toque oscuro que de hecho tenían los originales. Es curioso que el mundo de fantasía que se describe y del que se habla en la portada, en la contraportada y en todos los artículos que se han escrito sobre este libro, no aparece hasta prácticamente el final del primer tercio del libro, precisamente porque este primer tercio se centra en desarrollar el trasfondo costumbrista del protagonista, de Charlie Reed. Y para narrar el libro, Stephen King utiliza la técnica de la crónica, puesto que es el propio Charlie Reed que narra los hechos que le acontecieron cuando tenía 17 años, desde un momento indeterminado del futuro, por lo que desde el principio sabemos que va a sobrevivir a lo que sea lo que le pasa en este libro, y además, precisamente, pues desde el principio nos irá dando flashes de cosas que pasarán, nos mencionarán nombres que en ese momento no entendemos y que normalmente los pequeños spoilers que hace pues son de cosas bastante desagradables. Es un libro curioso porque tiene una estructura de cuento de hadas, como os he dicho, tanto en el estilo narrativo, puesto que el final es el típico final precipitado y mágico de los cuentos de hadas, algo que alguna gente critica, pero que creo que en este caso concreto Stephen King lo ha hecho expresamente, porque además los capítulos están estructurados como en los cuentos de hadas. Al inicio de cada capítulo hay una miniatura con un pequeño spoiler de lo que pasará en ese capítulo, y además los títulos de los capítulos son muy largos porque te dicen lo que va a pasar en el capítulo, pero no te dan tampoco la información suficiente para saber exactamente qué ha pasado o cómo ha pasado. El protagonista, Charlie Reed, es un chico de 17 años cuya madre muere en un accidente cuando tiene 7 años y su padre se sume en el alcoholismo, y tras pedirle a Dios que cure a su padre del alcoholismo, le promete que si lo hace le va a compensar haciendo lo que él le pida. Y su forma de compensarlo es precisamente cuando cumple 17 años y salva la vida del señor Bowditch, un hombre mayor que vive en la casa gigante que todo el mundo evita porque tiene pues fama de estar encantada y de que quien entra allí no sale. Y es precisamente en casa del señor Bowditch que hay el acceso a este otro mundo. Yo lo he disfrutado muchísimo, así que si os gusta Stephen King, realmente es una muy buena novela. Y dentro de la sección de los clásicos contemporánea, únicamente hay un libro que es La conjura de los necios de John Kennedy Toole, que es una tragicomedia que transcurre en el Nueva Orleans de los años 60. De esta novela se recuerda sobre todo a su protagonista, a Ignatius J. Reilly, un hombre de 30 años absolutamente despreciable y que no entiendo por qué mucha gente recuerda como alguien entrañable, porque es todo lo que no querríamos ver en alguien que esté a nuestro lado. No solo a nivel físico, que despierta repugnancia, sino sobre todo a nivel psicológico, y de que es malo, o sea, y que se dedica a destruir la vida de las personas que tiene a su alrededor.
Ignatius estudió historia medieval y tras estudiar esta historia y que le echasen de la universidad, tras empezar a ser profesor precisamente por su mal comportamiento, vive con su madre viuda, Irene, a costa de ella, a pesar de que tiene una pensión exigua porque todos sus ahorros y toda la herencia de sus padres se lo gastó precisamente para darle una educación a Ignatius. Y este se dedica pues a destrozarle la vida a su madre, a ningunearla y a boicotear la vida de los demás y de las personas que se cruzan con él, pensando que él es una persona singular y espectacular y que precisamente pues hay una conjura de los necios, que son el resto de los que están a su alrededor, para menospreciarle y destrozarle, pero en realidad es una rémora y una persona terrible. Son importantes también el resto de personajes que hay a su alrededor y que también tienen punto de vista precisamente no solo para ver cómo Ignatius es percibido por parte de estas otras personas, sino también para tratar esta parte costumbrista de el Nueva Orleans de los años 60, porque cada uno de ellos representa una parte de la sociedad, pero ese sí, de una sociedad perdida y denigrada. Así que es realmente un libro que a mí se me hace duro precisamente porque Ignatius me provoca mucho rechazo, pero que es muy interesante y además está realmente muy bien escrito. Y ya entramos en el ámbito de los cómics y el primero de ellos es Thor, del maldito, la segunda parte de los tomos deluxe de Marvel Now, guionizados por Jason Aaron, y hay que decir que solamente la mitad de estos están dibujados por este maravilloso Esad Ribic, que dibuja todo este imaginario de la cultura nórdica súper bien, porque realmente su dibujo es prácticamente una ilustración. De hecho, ni siquiera aparece entintado. Y este tomo es realmente un tomo de transición, porque a partir del siguiente ya va a aparecer la Thor femenina, pero es importante porque también sirve de transición para el Thor que se va a convertir en el Thor indigno que no puede levantar el martillo. Tiene dos arcos principales de 5 números. Por un lado, el maldito, cuyo villano es Malekith el maldito, un elfo oscuro, que de hecho es el villano también de la segunda película de Thor, que llevará a Thor a tomar unas decisiones cuestionables que van en contra de cómo a él le gustaría que fuesen las cosas y de cómo le gustaría ser. Porque realmente Malekith se dedica a arrasar por los 9 mundos y Thor tiene que pararlo con su liga formada por personajes de estos diferentes mundos y son el grupo que peor funciona del mundo y por eso les cuesta tanto pillar a Malekith. En este arco también Jason Aaron aprovecha para recuperar toda la mitología de Thor que en los números anteriores no había utilizado precisamente para que alguien que sea ajeno a los cómics de Thor pueda empezar desde cero. El otro arco importante es los últimos días de Midgard, en los que Jason Aaron vuelve otra vez a la narración de diferentes Thors, en este caso solamente de 2, con el Thor Vengador del presente y el Thor Rey de milenios en el futuro. Y en ambos casos se enfrentan a una amenaza que pone en peligro a la Tierra, a Midgard. El Thor del presente, el Thor Vengador, ante una compañía de estas superpoderosas que está contaminando la Tierra y que puede terminar con la vida de la Tierra en un corto plazo, y el Thor del futuro en una Midgard que ya está completamente destruida, que no hay vida, pero que él quiere proteger por lo que significa para él, y que se ve amenazada por la llegada de Galactus, que ve su momento para por fin poderse comer la Tierra. Es un integral que sin duda es inferior al primero porque el primero es la hostia, pero que realmente los arcos siguen siendo buenos y se lee muy rápido y muy bien. El siguiente cómic es Dune, la novela gráfica del segundo libro del libro original de Dune de 1967, que es el libro del medio de Muad'Dib. Es un cómic que está guionizado por nuestro dúo dinámico favorito, Brian Herbert y Kevin J. Anderson, y como en la primera novela gráfica, es un guión muy literal, es decir, que coge escenas concretas del libro y traslada los diálogos de forma literal. Son escenas que normalmente están muy bien escogidas, pero lo cierto es que suceden muchas más cosas en este segundo libro que en el primero, por lo que tendrían que haber aumentado el paginado del primer tomo. Así que para alguien que no ha leído el libro, es difícil realmente de seguir este cómic y realmente se perderá muchas cosas por el camino. El dibujo pues se mantiene en la línea del primero, es un dibujo sencillo, pero que el diseño de personajes realmente está bien, a excepción de los sobrinos del barón Harkonnen, de Feyd Rautha y de Rabban, pero que como en el primero pues tiene carencias en cuanto a los fondos, porque en muchas ocasiones se abusa de los fondos completamente lisos.
Y mientras en el primer tomo era más justificable, en este, en el que aparece el Barón Harkonnen de forma recurrente, habría que ver estos escenarios completamente recargados. También se abusa de las paletas de colores, que no son paletas de colores, sino que son colores aguados que inundan las páginas y que por lo tanto no vemos el color real de los objetos de que aparecen, y que es un recurso que si se utiliza correctamente pues funciona muy bien, pero que en este caso realmente se abusa. Y finalmente el último cómic es el volumen 1 del ómnibus de Lock and Key, guionizado por Joe Hill, el hijo de Stephen King, y dibujado por Gabriel Rodríguez. Es un cómic genial, realmente me ha gustado muchísimo, me estoy acabando ya el segundo ómnibus y que realmente mantiene el nivel a lo largo de toda la colección y que me hace pensar que qué pasará en la casa de los King para que tanto su padre como este señor tengan la cabeza donde la tienen y se imaginen las cosas que se imaginan, porque realmente son cosas terroríficas que si lo piensas. Es una trama muy adulta, con muchas muertes y ideas muy complejas, por lo que no es algo que debamos comprar a nuestros hijos. Pero que realmente funciona muy bien y es un dibujo, el de Gabriel Rodríguez, que realmente me funciona muy bien para esto. Es además un cómic que es muy fácil de leer porque incluso cuando tiene mucho texto es un texto que está muy bien integrado con el dibujo. La narrativa gráfica realmente funciona muy bien a la hora de que sea completamente fluido. No he visto todavía la serie de televisión de Netflix porque no quería que me petase el cómic y la voy a ver después, pero tiene ideas realmente geniales. La historia en realidad gira alrededor de la mansión de las llaves de la familia Locke. Es una casa en la que hay unas llaves mágicas que no sabemos por qué son mágicas hasta el último tercio de la serie, pero que son capaces de hacer cosas extraordinarias, como por ejemplo abrir la cabeza y poder sacar y meter recuerdos de ella, o la llave de doquiera que te permite viajar de un sitio a otro, como la puerta mágica de Doraemon. Así que yo, si tuviese que elegir una llave, elegiría esa, sin duda. Así no tendría que salir en medio de la nieve y me congelaría. Pero estas llaves ha atraído también a seres indeseables. Y de hecho el cómic se inicia con el asesinato del padre de los tres protagonistas, de Bode, Tyler y Kinsey, que no conocen la existencia de estas llaves mágicas porque la mansión de las llaves es simplemente la casa familiar en la que vive su tío, pero que se tienen que ir a vivir allí tras la muerte de su padre junto con su madre, que empieza a beber mucho alcohol. Y ya solamente al principio descubrimos que el asesino, Sam Lesser, ha matado al padre de los hermanos Locke precisamente siguiendo las instrucciones de un ser que se encuentra encerrado en la casa del pozo de la mansión de las llaves y que quiere conseguir varias llaves, siendo la más importante la llave Omega, y que pensamos que tiene un objetivo pues bastante feo. Y ni a Sam Lesser ni a este ser que vive en el pozo le importa cuántas personas tienen que matar para conseguirlo. Es un cómic, como veis, con muchísima imaginación, con muchos giros y una trama muy adulta y que a mí me ha sorprendido muchísimo. Sabía que era bueno, pero no me imaginaba que tanto. Así que muy recomendado. Y bueno, hasta aquí este Grap Up. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like. Si os ha interesado algún libro y algún cómic, no dudéis en ir a la reseña. Dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube tenga la posibilidad de avisaros de cuando cuelgo nuevos vídeos. Nos vemos en el siguiente.